Dios les bendiga muchísimo. Vamos a continuar estudiando juntos este libro hermoso de Deuteronomio. Vamos en la sexta parte de las explicaciones de este libro. Y vamos a estar hablando el día de hoy sobre las razones de la conquista. Cómo es que Dios les explicó y les instruyó a ellos para que fueran e hicieran la conquista de los territorios que más adelante se narran en el libro de Josué y en otras partes de la Biblia. Pero bueno, en aquel entonces Dios estaba preparando a la siguiente generación, a la generación que iba a conquistar. Las había liberado de Egipto, las tenía siendo instruidas y les empezó a explicar las razones de la conquista, que va a ser el tema que hoy vamos a estar hablando. Y vamos a iniciar con Deuteronomio 11, versos 23 al 25. Dice la Biblia: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os lo ha dicho. Y aquí, como vemos en el pasaje, Dios mismo estaba detrás de la conquista. Dios estaba instruyendo y mandando a Israel a que conquistara, y no era cualquier conquista la que Dios les mandaba, porque eran naciones muchas, que eran más fuertes, mayores que ellos, y estaba delimitando exactamente el territorio de la conquista, donde iniciaba, donde terminaba, y Dios había escogido exactamente ese territorio y estaba sustituyendo ese territorio en pertenencia a las naciones que estaban antes de Israel, y se las iba a entregar a Israel después de la conquista. Y bueno, Dios actúa con el ser humano no como un líder sectario, fanático, que no respeta la conciencia de las personas, sino Dios actúa respetando perfectamente el intelecto de los seres humanos y manda a la batalla a su pueblo explicándole las razones. No solamente le dice ve y hazlo, sino le dice las razones, que vamos a estarlas explicando el día de hoy. Cuando alguien te trata como un fanático y no te deja que tú pienses o no te explica las razones para ir a hacer algún acto, pues está actuando como un líder sectario, abusivo, está envanecido y no está cuidando los propósitos del pueblo, sino nada más sus intereses personales. Pero Dios siempre cuida a su pueblo y Dios respeta las conciencias que Él creó. Y Él da razones, y vamos a ver las razones, cómo Él les explicó por qué es que ellos debían de ir a esa conquista. Cuando alguien no te da razones y te quiere mover como un peón de ajedrez en el tablero para ir y hacer algo que tú no entiendes, no tienes por qué obedecer nada que no esté siendo lógico a tu mente y que no esté totalmente claro. Así que Dios les dio razones. Y lo que Él iba a hacer era quitar a esas naciones de ese lugar y dárselas a Israel, y vamos a ver las razones que Dios les dio. Y un problema similar al que tenían esas naciones que iban a ser desplazadas de ese lugar es lo que tuvo la gente que fue miembro del partido nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Al inicio, cuando estaba Alemania en apogeo y estaban en mucha fuerza y estaban armándose por todos lados y conquistando muchas naciones de Europa, ellos estaban muy orgullosos a pertenecer al partido nazi y tenía más o menos 8 millones de miembros activos. Y cuando tú estabas más arriba en el escalafón del partido nazi, tenías ventajas, tenías privilegios, tenías muchas oportunidades, podías tener riqueza, tenías influencia política, y de repente empezó a perder Alemania en la guerra y bueno, terminó derrotada, y los miembros del partido nazi estaban en serios problemas y apareció una lista de 8 millones de miembros del partido nazi. Y fue hallada poco después de la derrota de Alemania, y ahora esos que estaban muy orgullosos de pertenecer al partido, de dirigir, de hacer todo ese tipo de atrocidades que ordenaron, como el mandar a personas a campos de concentración, el decidir el exterminio de algunos grupos o pueblos simplemente por la religión, de dónde venían ellos o sus creencias, etcétera, y millones de personas estaban siendo destruidas y muertas. Ahora estaban en serios problemas cuando sus nombres estaban ahí, cuando se sabía cuál era la lista de todos ellos, y estaban en aprietos. El mundo empezaba a descubrir, a ver los videos de los campos de concentración, de cómo la gente estaba siendo mandada a cámaras de gas,
cómo los cadáveres eran enterrados en masa y estaban aterrados el mundo, molesto por todas las atrocidades que se habían hecho y ellos avergonzados de haber sido parte de aquellas atrocidades. Entonces salió la lista y ahora estaban en problemas y empezaron juicios y muchas cosas que vinieron históricamente después. Y así es que Dios sacó la lista en ese momento. Decía qué nación y quiénes iban a ser juzgados y quiénes iban a ser desplazados, pero nos da las razones de por qué. Ahora Dios los mandó a una conquista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Es que Dios desea que la gente muera? ¿Es que Dios desea que la gente sea desplazada, muera, tenga juicios, acabe su vida? ¿Dios realmente quiere la muerte del pecador? Bueno, vamos a ver Ezequiel 33, verso 11, qué es lo que Dios dice al respecto. Dice la Biblia: diles yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Muchos años después se dio este profeta hablando ahora no de esas naciones, sino de Israel. Y ahora Israel estaba también siendo apuntado y Dios le decía: si tú no te vuelves, y les instruía varias veces: volveos, volveos, porque les insistía a que se volvieran de sus malos caminos, a que cambiaran, a que se arrepintieran. Y también lamentaba, decía: ¿por qué moriréis? O sea, no te va a ir bien así como estás caminando. Y yo no quiero la muerte del impío, o sea, del que no tiene amor, del que es egoísta. Dios no quiere eso, sino Dios quiere el arrepentimiento, Dios quiere el cambio de vida de las personas. Pero Dios respeta la libertad de la gente y si ellos quieren seguir en ese camino, pues entonces Dios simplemente los deja en donde ellos están escogiendo. Porque Dios creó seres libres, Dios no creó robots, Dios creó seres humanos, respeta la libertad de cada ser humano y si ellos quieren seguir en ese tipo de vida, pues no le queda más que hacer otras cosas como las que vamos a aprender el día de hoy. Aún Dios, en su deseo de salvar a la humanidad entera, dio lo más sagrado del universo para que todo ser humano pudiera tener acceso al perdón. Juan 3:16, probablemente el versículo más famoso de toda la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo entero, no solamente a un país, sino al mundo entero, que dio al único hijo que tenía, que es Jesucristo. No tenía el Padre dos hijos, tenía uno solo, Jesucristo. Y no hay nadie que sea comparable a Jesucristo. Él es precioso, Él es hermoso y vino a cumplir una misión en esta tierra para que todo aquel que cree en Él, que cree en Jesucristo, no se pierda. No importa su raza, no importa de qué país sea, no importa su edad. No importa si es hombre, si es mujer, si es anciano, si es niño, no importa nada. Importa que la persona crea en Jesucristo y que se tome ventaja de eso que ganó Jesucristo, una redención para él que te dice: vuélvete, cambia, ¿por qué vas a morir? Jesucristo vino para perdonar al ser humano, para darle una oportunidad nueva al ser humano, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesucristo. Sin embargo, si la gente no quiere eso, si después de haber hecho un acto tan osado como dejar el cielo, venir a la tierra, instruir a los seres humanos sobre el camino del amor, sobre la verdad, sobre tantas cosas, amar a todo ser humano y terminar colgado en una cruz por el egoísmo y por la maldad del hombre, después de haber hecho ese acto tan amoroso y tan grande, si las personas no quieren y quieren seguir en su vida egoísta, pues no le queda nada más que juzgar de acuerdo a lo que ellos escogieron en su libertad. Y Dios lo hizo muchas veces. Por ejemplo, en el mundo prediluviano, antes de que viniera el diluvio, la tierra inició bien, después se fue degradando y después estaba llena de violencia, de maldad y de desvío. Y entonces Dios levantó a Noé, que era un pregonero de justicia y que iba diciendo a la gente lo que debía de hacer, cómo debía de cambiar, cómo su vida debía de ser diferente. Era alguien que predicaba la justicia. No quisieron volverse a la justicia. Aún Dios humilló al ser humano porque los animales obedecieron aquel mandato de ser rescatados y subieron al arca y los hombres endurecidos se burlaban. Y entonces vino el juicio y las aguas y terminaron ellos muertos.
Sodoma y Gomorra, también dice la Biblia que fueron juzgados, cayó fuego del cielo. Y también dice que tuvieron un hombre justo que afligía todos los días su alma por la nefanda conducta de ellos, que era Lot. Él se afligía, él daba testimonio, él les explicaba que había otra forma de vivir y otra forma de caminar. Pero no quisieron y quisieron perseverar en sus caminos endurecidos. Aún Dios, en una guerra especial donde usó a Abraham milagrosamente para librarla a sus mismos líderes y a los reyes, no fueron para decirle: Abraham, explícanos cómo lo hiciste, cómo es que tú nos libraste cuando nada más eres una pequeña familia con tus siervos y nos libraste a nosotros que somos varias naciones y varios reyes. ¿Qué hiciste tú? Enséñanos ese camino del Dios vivo que te dio esa fuerza para librarnos a nosotros. Pero no hicieron eso, quisieron seguir en sus maldades y entonces Dios los terminó juzgando. A Nínive, que era conocida como la ciudad del derramamiento de sangre, tuvieron a un predicador que fue Jonás. Y a diferencia de otros, a pesar de que fue una ciudad muy asesina, aprovecharon su oportunidad, se humillaron, estuvieron 3 días ayunando a tal nivel que hasta los animales los pusieron a ayunar y afligiendo su alma. Y Dios tuvo compasión de esa ciudad y no les envió el juicio que ese pregonero de justicia les estaba diciendo Jonás. Y estaba tan seguro Jonás del juicio que venía sobre Nínive que fue y puso ahí en un monte enfrente de Nínive una casita de ramas y dijo: va a venir y yo me voy a quedar aquí a ver cómo es que Dios los va a juzgar. De aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y era una profecía cierta, Dios lo mandó, pero ellos empezaron a afligir. Imagínate a alguien decirle: oye Jonás, vente, te invito a un hotelito, ¿por qué estás allá en una enramada? ¿Por qué estás ahí? No, yo me quedo acá porque tú vas a ser destruido. Y ellos empezaron en gran aflicción y después de haber hecho muchos asesinatos y muchas maldades, se arrepintieron, cambiaron. Y entonces Dios cambió de opinión porque ellos cambiaron su corazón. Israel, muchos años adelante, también presenció los juicios de Dios. El libro de Lamentaciones son las lamentaciones de un profeta enamorado de su pueblo que siempre quiso lo bueno para ellos, de Jeremías, y cómo es que ellos fueron necios, no quisieron volverse a Dios, y entonces escribe ese libro como derramando su alma y diciendo cómo ha caído esa ciudad y cómo vino y fue presa Jerusalén y Dios veniste y juzgaste y derramó su alma, y no solamente él sino otros, Isaías y muchos profetas que advirtieron. Pero si ellos no quisieron, si prefirieron la maldad y estar caminando en ese tipo de vida, pues entonces Dios ejecutó su juicio. Los cananeos, que fueron los que perdieron esa tierra, también tuvieron su oportunidad. La Biblia habla de un hombre justo que es puesto como ejemplo para todos y que hay un libro dedicado a su vida, que es Job, que vivía al sur de esa tierra y que también les dio testimonio, además de muchos otros. Dios no hace excepción de personas. Dios mandó testimonio para ellos. Ellos no quisieron y entonces Dios juzga. ¿Cuándo es que Dios juzga? Bueno, Dios juzga cuando llega al colmo la maldad. Por ejemplo, había un preso en Estados Unidos que estaba por ser ejecutado. Y tú sabes que cuando los presos van a ser ejecutados, empiezan a ejercer la última oportunidad después de que ya tuvieron un juicio largo, pudieron apelar, pudieron poner su abogado, etc. Y a veces el último que tiene el poder de perdonarlo es el gobernador, o a veces es el presidente, y hay quienes tratan de salvar al preso y escriben cartas al presidente para que pare la ejecución, al gobernador del estado en el cual lo van a ejecutar. Y entonces un preso en especial, ya a punto de ser ejecutado, no tuvo cartas, no hubo personas que ya intercedieran por él. ¿Por qué? Porque antes lo iban a ejecutar y empezaron a interceder. No, espérate, no lo mates, no lo acabes y demás. Pero él no tenía el valor de quitarse la vida a sí mismo, pero decía: quiero que me maten, quiero que me quiten la vida, quiero que me maten. Y entonces intercedieron por él y él dijo: no, yo quiero que me maten, quiero ir a que terminen con mi vida, pero yo no tengo el valor de quitármela. Y entonces, si no me matan, voy a matar a un preso. Y mató a uno, y luego mató a otro, y luego mató a otro. Nadie quería estar con él cerca, nadie quería dormir con él. Hasta que finalmente, cuando dijeron: bueno, ya liberen la pena de muerte, nadie intercedió. ¿Para qué dejar una persona así que iba a seguir matando a presos hasta que él tuviera su deseo de que le aplicaran la pena de muerte?
llegó al colmo esa persona. Y así cuando una persona llega al colmo, Dios mismo, si los seres humanos terminan diciendo, ya mátenlos y eso es lo que quiere, y nada más está haciendo tanto daño en otros que les está quitando la vida hasta que lo matemos, bueno, ok, ya, que obtenga lo que quiera y terminen aplicando la pena de muerte. Si eso deciden los seres humanos, Dios mismo también decide eso, y cuando llegue al colmo de la maldad de un grupo de personas, puede venir y ejecutar un juicio. Cuando hay gente que no está dispuesta a cambiar. Por ejemplo, Dios envió a Jericó cuando iba a ser conquistada a unos espías. Y la única persona que estuvo dispuesta a cambiar, que le cayó temor en su corazón, fue una prostituta. Una mujer que los recibió, que les habló y les dijo, toda la ciudad está aterrada por causa de ustedes. Los guardó, tuvo pacto con ellos y les dijo, por favor, guarden mi vida y la de mi familia cuando vengan a conquistar. Y ellos respetaron su palabra. Y esa mujer guardó a su familia en su casa, le puso un listón afuera de la puerta y los espías después guardaron su palabra con aquella mujer, la que pudo ser rescatada de aquel lugar. ¿Y cuál era su oficio? Prostituta. Y Dios consideró a esa mujer que era prostituta mucho más digna que el rey y que todas aquellas personas duras de la ciudad. Y aún de esa prostituta hacia abajo en su descendencia viene nuestro precioso Señor Jesucristo y fue un descendiente de ella. Así que Dios da gracia al que quiere aprovechar la gracia. Y la que aprovechó la gracia en aquella ocasión fue una prostituta. Pero ¿qué hay de los que no quieren la gracia? ¿Qué hay de los que se quieren endurecer y quieren permanecer en sus maldades? Bueno, entonces, ok, eso quieres, viene el juicio. Cuando Dios ve que es un mayor bien para el mundo quitar a ese grupo de perversos que dejarlos dando un mal ejemplo, entonces viene el juicio también. O cuando va a proteger a su iglesia por perversidades que hacen algunos. Por ejemplo, en un pueblo en el Congo había una tropa de jóvenes rebeldes que empezaba a oponer a cristianos que estaban explicando la verdad y la palabra de Dios. Y llegaron envanecidos diciendo, ¿dónde está la casa de Dios de esos cristianos, de esos fanáticos? Y estaban ahí averiguando y los iban a matar, se sentaron y estaban discutiendo cuál iba a ser su estrategia para terminar con ellos y para acabarlos, con unos misioneros que no estaban haciendo otra cosa más que amarles y darles la palabra de Dios. Y cuando ellos estaban ahí elucubrando y viendo cómo le iban a hacer, vino una nube, se levantó una tempestad, y un rayo del cielo cayó donde ellos estaban haciendo sus planes y muchos de ellos que estaban reunidos en aquel lugar terminaron muertos en el acto. Y los que lograron vivir contaron el testimonio de cómo ellos estaban pensando hacer algo en contra del Dios vivo y de su iglesia y cómo Dios mismo los juzgó y detuvo Dios aquella locura y algunos dejó con vida para dar testimonio de aquel acto, de cómo Dios protegió a su iglesia. Así que Dios puede hacer juicios en esta tierra. Y Dios detalló la forma en la que iba a hacerse esa conquista. Primero que nada, Dios mismo la iba a presidir. Deuteronomio 9:3 dice la Biblia, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, y que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. O sea, Dios es el que está ordenando. No es un hombre, no es Moisés. Yo soy el que está ordenando y tú lo debes de entender, y yo voy a ir delante y voy a humillar a esas naciones que no han querido humillarse. Porque Dios sabe tratar con los soberbios. Dios sabe humillar a los soberbios. Y si no han aprovechado su tiempo de humillarse, va a haber un día en el que estén totalmente humillados delante de Dios, en el juicio final, por ejemplo, rogando una oportunidad, cuando se vea el cielo, cuando muchos estén entrando al cielo y se vea la gloria y las bendiciones y otros estén excluidos y estén en las tinieblas y estén rogando, Dios, ahora sí, yo quiero una oportunidad, ahora sí me quiero rendir, ahora sí voy a cambiar, ahora ya no voy a hacer así. Pero Dios no quiere un grupo de interesados. Dios quiere personas que cambien su corazón a profundidad y no solamente por interés cuando yo veo la eternidad enfrente. Y entonces Dios se va a ver obligado en desechar a esas personas porque no están volviendo su corazón de manera adecuada y no aprovecharon su oportunidad cuando la había. Ya no va a venir Cristo como Salvador en ese día, va a venir como juez y simplemente te va a decir, pasas
o no pasas según cómo aprovechaste tu oportunidad aquí en la tierra. Además de eso, ellos debían destruir los objetos de aquellas naciones que habían utilizado para grandes maldades. Deuteronomio 12, versos 2 al 3, dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea, Dios estaba altamente indignado con lo que habían hecho esos pueblos. Dios quería borrar todo vestigio, todo altar pagano, todo ídolo. Quería borrarlo por completo, no dejar un ejemplo de cómo ellos lo habían hecho, sino desaparecer no solamente esas naciones, sino también los lugares abominables que ellos habían creado. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho ellos que Dios había ordenado un acto así? ¿Por qué? Y bueno, Dios les dio razones. Primero que nada, eran naciones llenas de iniquidad. Desde la época de los patriarcas, Deuteronomio 9:5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino que por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no es porque Israel fuera justo, porque no puede ser que una persona sea justa y entonces por eso Dios va a venir y va a juzgar a alguien y le va a quitar sus cosas. No, no es así. Sino es porque esas naciones habían sido perversas por la impiedad de ellos. No por la justicia de Israel, sino por la impiedad de ellos, que hacían actos execrables y abominables. Vamos a ver cómo Dios describe sus actos. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, decía, es abominable, es aborrecible, no me agrada lo que ellos hacen. Abominación quiere decir que se han degradado profundamente, que han avanzado a niveles de maldad muy grandes. Y el pecado es así. Una persona, por ejemplo, empieza por una codicia, y luego viene la pornografía, y luego empieza a fornicar, y luego empieza a ser desleal, y luego empieza a adulterar, ya no respeta si está casada, si no, y va y adultera con esa persona. Y luego llega con su esposa y empiezan las mentiras, porque el adúltero quiere todo, quiere al amante, quiere a la esposa, quiere todo. Empiezan las mentiras, empieza la hipocresía. ¿Y cómo te fue? ¿De dónde vienes? De la oficina. Y sabe que viene del hotel y es un hipócrita. Y luego empieza a deprimirse porque tiene conflictos en la familia y se siente mal, pero como es egoísta, empieza a drogarse, empieza a emborracharse, y el dinero que era de la leche de sus hijos o de su familia lo gasta en degradarse, y luego a lo mejor embaraza a alguien. No, yo no quería tener un hijo, entonces mátalo, y vienen los abortos, y luego empieza a tener a lo mejor 2 familias o 3 familias, y tengo muchos problemas y muchos gastos, ahora voy a robar para pagar todo esto, y se va degradando. Todo empezó con una codicia y va haciéndose un verdadero caos en la vida del pecador. Eso quiere decir abominable, que se va degradando, y te vas cada vez más al fondo, y siempre hay un fondo más al fondo, y se va degradando la persona cada vez más y más. Y esas naciones estaban altamente degradadas. ¿Qué hicieron esas naciones que estaban tan degradadas? Bueno, ellas vivían un paganismo donde hasta sus hijos los asesinaban para honrar a los dioses. Deuteronomio 18, versos 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, Dios estaba harto, Dios estaba molesto, porque ellos mezclaban la fe con el sacrificio de niños. Porque tenían dioses que en teoría, para acercarte a lo eterno, para acercarte a lo espiritual, ibas y le ofrecías a tu hijo, a tu propio hijo. Para agradar a Dios, yo voy a quemar a mi hijo, yo voy a matar a mi hijo, y así soy más piadoso.
Y soy una persona que ama mucho a Dios porque a mis hijos los estoy quemando, los estoy matando. Entonces Dios dice, eso es totalmente abominable. Dios nunca pide eso. Dios pide que las personas amen a sus hijos, que las personas amen a su casa, no que la destruyas. Dios abomina todo eso y por eso es que Dios terminó juzgando. Aún hay evidencias arqueológicas de todo esto. Por ejemplo, el sacrificio de los niños. Henry Halley habla de que los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, que era un importante dios cananeo. Y entonces aún el día de hoy han encontrado esos cuerpecitos de los niños que fueron sacrificados, que estaban en urnas, en lugares de holocausto, y añade que el recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Desde que nacía su niño, iban y se lo sacrificaban a aquellos dioses paganos. Y muchos, cuando han investigado y han visto todas esas evidencias arqueológicas de las atrocidades que hacían en Canaán, se han preguntado por qué Dios no los destruyó antes. Ahora, Dios particularmente ama a los niños. Ama a todo ser humano, pero en especial ama a los niños. Por ejemplo, a Egipto lo juzgó durísimamente porque ellos mataron a los niños de Israel y decían, es varón, entonces mátalo. Es niña, que viva. Y empezaron a tener así como un exterminio selectivo o un intento, porque hubo dos mujeres fuertes que no obedecieron a Faraón y que dijeron, a mí no me importa tener problemas con el Faraón, yo no voy a obedecer ese tipo de atrocidades. Pero los empezaban a matar y aún a Moisés lo pusieron en una arquita así de junco y lo aventaron al río para decir, a ver Dios, si tú tienes misericordia y este niño puede salir con vida. Moisés es un milagro de una familia que le puso a su hijo a Dios y que lo trató de rescatar porque estaban siendo exterminados los niños. ¿Y qué hizo Dios? Dios juzgó terriblemente a Egipto y ellos mismos tuvieron a muchos de sus hijos muertos. Pero ¿cuál es el engaño religioso? Para acercarme a Dios, para ser muy piadoso, porque yo soy muy celoso, porque tengo mucho amor por Dios, es que yo vengo y hago esto con los niños. No, es porque estás muy degradado, es porque eres cruel, es porque eres perverso, es porque estás con una mente degradada, soberbia, envanecida, y que si tú le estás haciendo aberraciones a los niños, no puedes decir que amas a Dios o que estás bien con Dios. Es algo execrable, es abominable. Y aún el mismo Jesucristo dijo que cualquiera que le hiciere daño a los pequeñitos, más le valiera que le ataran a una piedra de molino al cuello y que la arrojaran al mar. O sea, tienes un juicio tan certero sobre tu vida que es como si alguien tratara de salir del mar cargando una piedra que era enorme y pudiera escapar del mar y tratara de salir de un juicio donde seguramente te ahogas, a menos que Dios venga y te libere. Es imposible que alguien con una piedra de molino al cuello, que es lo que utilizaban para triturar el maíz, el trigo, etc. Y ellos ponían el grano y una piedra sobre otra se deslizaba y ponían un animal o varios para que girara la piedra. Pesaba toneladas y venían y ¿qué tal si te amarraran una piedra de esas y te amantaran al mar? Es imposible que tú salgas. Jesucristo dijo, mejor te va a ir si te aventaran al mar con una piedra de esas, que cómo te va a ir cuando tú pones tropiezo a los más pequeños. Jesús tiene mucho celo por los niños. A Jesús no le gusta cuando la gente hace actos abominables contra los niños, cuando hay gente cruel, cuando hay gente mala con los niños. Y entonces esas naciones que descuidaron a sus hijos, que sacrificaban a sus hijos a los demonios, Dios dijo, no, estos ya están muy degradados. Estos mejor los vamos a juzgar y vamos a darle la tierra a alguien que produzca frutos de ella. Además, quería evitar contaminación en otros. Deuteronomio 20:18 dice, para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Porque así es el perverso. A mucha gente no le gusta tomar solo, le gusta ir con otros. A mucha gente no le gusta ir al table dance solo, no quiere ir con otros, estar ahí tomando sus cacahuatitos y ver a una menor de edad ahí bailándole y estar ahí aplaudiendo y haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué es eso? Y así es el pecador. Al pecador le gusta jalar a otros y entonces Dios sabía cómo eran los pecadores. Que, estos están sacrificando a sus hijos y al rato otras naciones van a seguir sacrificando a sus hijos y yo quiero proteger los niños del mundo, por lo tanto los voy a juzgar a ellos.
También les enseñó que si alguien llegaba a recibir la contaminación y a promover este tipo de maldades, debían de ser juzgados. Deuteronomio 13, versos 1 al 3, fíjate bien, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O el engaño es sutil. ¿Qué tal si alguien predice algo y pasa eso que esa persona predice? Pero después te dice que tú hagas algo abominable, como por ejemplo con los niños: ser cruel, ser malo, ser duro, ser demasiado castigador o excesivamente torturar, hacer alguna maldad. No, espérate, te dirás profeta, te dirás lo que sea, pero yo no voy a tener temor de ninguna persona así y no tengo por qué obedecer nada de ninguna de las aberraciones que tú digas. Estás envanecido, estás mal, y Dios no nos lleva ni nos llama a tener temor ni servilismo a ninguna persona o a algún falso profeta o tener una crueldad disfrazada de cristianismo, de un falso celo. Eso es aberrante y no debe de pasar. ¿Y qué pasaba si la persona era de su propia familia? Deuteronomio 13, versos 6 al 8 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás. O sea, no importaba quién fuera, no importaba si era tu esposa, tu hijo, quien fuera. Si está planteando algo tan aberrante como destruir los niños para irlos a sacrificar a dioses paganos, o como dejar de adorar a Dios, como dejar el camino del amor, etcétera, tú lo vas a denunciar. Tú vas a ir y le vas a buscar y lo vas a resolver. Dios quería que las cosas se arreglaran. Mira lo que pasa el día de hoy. Estamos llenos de violaciones, de asaltos, de feminicidios, de desaparecidos, de víctimas que a veces las propias víctimas son las que tienen que investigar sus delitos porque no pasa nada. Y tú puedes ordenar una pizza y en media hora te llega a tu casa porque hay dinero de por medio, pero cuando pides justicia, uy, no, hombre, para que pase algo y traer a la policía en un momento importante es muy difícil. Y por eso es que hay tanta injusticia. Pero Dios no quería que fuera así. Dios quería que cuando venía un acto injusto, fuera quien fuera, pudiera ser arreglado. Porque ¿a poco no las madres saben que su hijo es violador? ¿A poco no saben cuando es ladrón y le trae de comer y sabe que no trabajó nada y de repente trae dinero? ¿A poco no saben? ¿A poco no saben lo que pasa los hermanos, los parientes? Claro que se sabe, pero se encubre. Se encubre y entonces al rato hay miles de desaparecidos, feminicidios y muchas maldades en un país que ya no sabes ni quién está por la justicia ni quién no. Y la gente clama por un cambio, pero ese cambio vendría si tuviéramos un celo real y dijéramos: no vamos a tolerar nadie que haga maldad contra un niño, contra una mujer, contra un anciano, que los golpee, que los hiera. No tenemos por qué tolerar eso. Y sea quien sea, no importa, no lo vamos a tolerar. Se va a denunciar, se va a arreglar. Dios les decía que ellos investigaran. Deuteronomio 13, verso 14, la primera parte del verso, dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. O sea, debes de averiguar, debes de ver que no haya nada que quede así como que Alá y se va, ay, más o menos, ¿no? Injusticias contra los niños, maldades aquí no se van a permitir. Y si tú ves algo de eso, lo vas a inquirir, lo vas a buscar y vas a preguntar con diligencia. Y bueno, sabemos que hay autoridades que investigan en ese sentido todo ese tipo de delitos en nuestro país. Pero ¿qué tal en la iglesia? Si pasa algo grave, si pasa algo importante, tú debes de investigar, debes de buscar, debes de inquirir, debes de ayudar al tropezado, debes de poder hacer algo correcto. Porque, ¿qué tal cuando está un grupo, por ejemplo, que esté todo envanecido, que esté desviado? Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que no investiga nada, que no tiene celo por nada,
que pasa algo y nadie lo revisa, que está una persona con una gran inconversión, muy encumbrada y en un lugar así de mucha relevancia, entre comillas, pues ahí Dios ya no mora. Y por eso Cristo dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque esa iglesia ya sacó a Cristo de adentro de la iglesia. Y Dios desea que las injusticias salgan de su pueblo, que se investigue, que se inquiera y que se arregle absolutamente todo. Y no es responsabilidad más que de toda la iglesia. Una verdadera iglesia debe ser capaz de expulsar la maldad y las cosas que estén mal dentro de ella. Y si no expulsa a la maldad y las cosas que están mal dentro de ella, está expulsando a Cristo y está prefiriendo tener a Cristo fuera y por su tibieza, por su envanecimiento, por decir, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo llama y dice, ¿alguno quiere que yo entre y tenga comunión con Él? Ya no llama a toda la iglesia, llama si alguno quiere un cambio, porque Dios desea que se investigue, que se busque y que se pregunte con diligencia. Aún, Dios con estos pueblos actuó de manera que fuera el momento oportuno en el que su maldad iba a llegar al colmo. Dios no ejecuta la justicia de una manera anticipada, sino exactamente en el momento adecuado. Y estaba profetizado, vamos a verlo, Génesis 15, versos 15 al 16. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Era una profecía que Dios estaba dando. Y le estaba diciendo cuándo iba a llegar al colmo la maldad de ese grupo, hasta la cuarta generación. Y si las cuentas después, fueron más generaciones, porque Dios les dio una oportunidad extra, les dio pacientemente un deseo extra a esas naciones, a ver si te arrepientes, a ver si cambias. Aún no ha llegado al colmo, pero cuando llegó al colmo, estás de repente en una veloz resbaladilla, donde estás ya en una forma imparable en el juicio y ya nada te puede parar y Dios viene y te desecha por completo. Ahora, estaba delimitada qué naciones iban a ser juzgadas. Deuteronomio 20, versos 17 al 18, dice, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. No era toda nación, era exactamente ese grupo de 6 naciones. Y hubo quienes lograron escapar, como te decía el caso de Rahab, o como los de Gabaón, que fueron y se humillaron y buscaron y lograron tener una oportunidad y escapar. Pero la gran mayoría se endurecieron y terminaron siendo entregados como Dios lo había dicho. Ahora fíjate bien, estamos en una época diferente y es muy importante que tú entiendas esto. Ninguna nación el día de hoy se puede justificar una conquista de este tipo, porque estábamos en un estado teocrático donde Dios realmente dirigía a Israel, que no hay un estado como Israel en el mundo actualmente, sino que Dios actualmente busca trabajar con cualquier nación y con todo país que quiera buscarlo con humildad. Y vamos a verlo en Mateo 21, versos 42 al 43. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Aquí estaba Jesús hablando de cómo Él era la piedra angular, era esa piedra preciosa, esa peña de Oreb que daba de beber al pueblo cuando estaba sediento. Él es lo más sublime del universo, pero Él fue desechado por los edificadores. No te queremos, Jesús. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como nos da la gana. Un grupo religioso que prefirió sus formas en vez de las palabras de Jesús. Y entonces, ahora el reino iba a ser dada a otras personas que produjera frutos de él. Ok, tú me desechas, yo te desecho. Yo tampoco voy a trabajar contigo. Tú no quieres trabajar conmigo, no quieres hacer las cosas a mi manera. Ok, sale, ya, vete.
Y el reino fue dado a otras personas que produjeran frutos de él. Y entonces Dios, independientemente de qué país fuera, empezó a tratar con toda nación que recibiera el evangelio. Y ahora ya no está esa gracia solamente en Israel, sino está esa gracia con cualquier persona, independientemente de su país, que busque a Dios con sencillez. Los israelitas perdieron ese derecho y no es que alguna nación vaya a decir envanecida, yo me voy a levantar y voy a hacer la guerra contra otra. No, no es así. Nadie puede hacer actos injustos contra otro ser humano y Dios no va a actuar de esa forma porque ya fue desechado por la nación con la que él empezó a actuar de esa forma. Apocalipsis 7, versos 9 al 10, vamos a seguir aprendiendo. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De toda nación, ahora Dios va a venir y va a levantar personas que le adoran, que le amen, no importa qué lengua, no importa qué país, no importa si habla español, si habla ruso, si habla chino, si habla lo que sea, una lengua indígena, no importa. Dios va a levantar de todo el mundo verdaderos adoradores. Ahora Dios no manda a sus seguidores a la guerra, Dios no nos manda a la guerra, eso pasó con aquellas naciones perversas, mas no manda hoy a nadie a la guerra, sino Dios dice, bienaventurados los pacificadores, y nos llama a nosotros a buscar la paz con todos. Y aún en un conflicto, Jesús le dijo a sus seguidores que no estuvieran en el conflicto. Mateo 24, versos 15 al 16. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, iba a venir un momento en el que iba a haber una abominación desoladora, iba a ser juzgado Israel, y de hecho fue juzgado, y vinieron ejércitos y lo tomaron y lo destruyeron, y los judíos fueron dispersados al mundo entero. Pero los cristianos que recordaron la palabra que Jesucristo había dicho, obedecieron las palabras de Jesús, y cuando vieron la profecía cumplida, huye a los montes, ya no te quedes ahí, vete a otro lugar porque va a ser destruida la ciudad, va a ser destruida. No les dijo defiéndala, no les dijo quédate ahí, aférrate, no les dijo quédate en la tierra y hazlo, busca y pelea y toma un ejército, no, les dijo vete del conflicto porque va a venir. ¿Por qué iba a venir? Pues porque desecharon al Rey de Reyes, desecharon al Mesías. ¿Por qué iba a haber protección si ellos mismos desecharon al Mesías? Ahora, tú me dirás, bueno, entonces si Dios ya no nos pide una conquista física, ¿por qué es importante para mí estudiar eso? ¿Qué puedo yo aprender de este pasaje de Deuteronomio? De estas instrucciones para ir y hacer la conquista. ¿Qué puedo yo aprender? Bueno, hay aplicaciones que Dios sí nos pide en una conquista personal. Y el Antiguo Testamento son formas físicas de verdades espirituales que nos aplican a nosotros. Y vamos a ver las verdades espirituales que nos aplican a nosotros. Voy a retomar Deuteronomio 20, versos 17 al 18. Dice, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y estos pueblos tienen un reflejo del que nosotros nos debemos de cuidar. Decía que los debías destruir completamente. Y nosotros también debemos destruir este reflejo completamente. Los heteos. Los heteos eran descendientes de Et, que era un hijo de Canaán. Y su nombre significa atemorizar. Entonces, ¿de qué debemos huir nosotros? De todo aquel que te quiera dominar por temor. Que tú le tengas miedo al hombre. Que te quieran meter miedo al futuro, miedo a perder algo, miedo a la muerte, temor al castigo, temor a una persona. Temor a prohibiciones humanas. Que regulen lo que oyes, que te llamen, oye, ¿a quién oíste, qué hiciste y por qué, y etcétera? Y que tú empieces a tener un temor al hombre. ¿Por qué vas a tener temor al hombre? Ese es el principio de las sectas
que se apartan de la verdad. No, yo te prohíbo que tú leas esto, yo te prohíbo que tú oigas acá, yo te prohíbo que tú hagas acá. Y entonces, a ver, ¿lo oíste? ¿Lo viste? ¿Hiciste? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué? Tú no tienes por qué tener temor a ningún ser humano. Y entonces, los ateos significaba los que atemorizaban. La Biblia nos dice que nosotros no debemos de ser atemorizados por ningún hombre, ni seguir a ningún hombre porque le tengamos miedo al hombre. También la segunda nación eran los amorreos, que eran los descendientes de Emer, el cuarto hijo de Canaán. Y su nombre significa publicidad o prominencia. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Que tú te cuides de aquellos que vienen para destacar, que se quieren exaltar a sí mismos, que quieren publicidad para sí, que son muy idólatras y que quieren el hueso religioso y en la carne quedarse en ese hueso y empezar a gobernar tu vida cuando no tienen las características, que son crueles, que son falsos profetas, que quieren usarte nada más para tener protagonismo y publicidad de ellos. Y eso es abominable también para Dios. Nosotros debemos de escapar de todo eso. Jesús enseñó que no es así el camino. Y aún el profeta, cuando habló de cómo iba a venir Jesús, decía que él no iba a gritar, ni a alzar su voz, ni le iba a hacer oír en las calles. Entonces, ¿cómo iba a venir ese Jesús? A los corazones, en lo privado, en lo personal. Que tú busques de corazón a Jesús y que Él cambie tu corazón y que Él venga y te haga una nueva persona. ¿Quién más? Los cananeos. Canaán significa lugar de mercado o de mercadeo. Y ellos persistieron en quedarse en la tierra prometida. Y aún el día de hoy, los cananeos persisten en quedarse en la tierra prometida. ¿Cuántas veces no se hace de la iglesia un lugar de mercado? Donde el mismo Jesucristo, el acto más celoso que tuvo es cuando Él llegó al templo y empezó a volcar las mesas y a sacar a todos aquellos mercaderes del templo. ¿Cómo hay personas que vienen y hacen de la fe un mercado y que te están pidiendo diezmos para todo? Que te dicen, no, mira, ven, tú tráeme el diezmo para acá y las ofrendas. Y ese es un momento muy importante. Hay que orar por las ofrendas, hay que vernos para que me des el diezmo, para que me des dinero. Todo es un mercado para que los mantengas y para que les des dinero y dinero y dinero. ¿Y cuántas veces te han preguntado por tu alma? ¿Cuántas veces han visto cómo está tu estado espiritual? ¿Cuántas veces se han interesado en ti y no en tu dinero? Pero ya cuando todo está tergiversado y empiezan a ser muy carnales y empiezas siempre a buscar las necesidades del cuerpo y así como Canaán y nada espirituales y nada más comerciando con tu alma, eso es abominable. Dios no nos pide eso y debemos de guardarnos de todo aquello. El tomar la fe como un negocio es algo aberrante. Y para llegar a la verdadera tierra prometida debes de escapar de lugares así. Los fereceos. Los fereceos eran probablemente de origen eteo y su nombre significa sin murallas. Eran gigantes, eran personas altas y reflejan a aquellos grupos que están abiertos a todo tipo de idea nueva. Hay que experimentar. Yo quiero experimentar con mi cuerpo, yo quiero experimentar con estas drogas, yo quiero experimentar con esto y con aquello. Y no necesitamos todo tipo de idea nueva, necesitamos entender las ideas que Dios nos dejó y los límites que Dios nos dejó. En Cantares, la iglesia se describe como un huerto cerrado, no es un huerto abierto a todo tipo de cosas paganas. Y Jesús describe a su viña como aquella que fue sembrada y cercada con un vallado. Tiene un vallado su verdadera iglesia que Jesús describe. Y el profeta Jeremías fue exhortado por Dios diciéndole, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque no puedes aceptar absolutamente cualquier idea. Sino Pablo enseñó, examínalo todo y retened lo bueno. Tú debes de examinar todo. No cualquier cosa que venga la vas a aceptar. No cualquiera que se levante y se ponga a hablar o a profetizar o decir, no, ya está bien porque ya lo dijo con voz fuerte, con mando, con voz autoritaria. No, tienes que juzgar lo que tú oíste y ver si está de acuerdo a la Biblia o no. Y es una responsabilidad de cada quien hacerlo. Los hebeos, que eran descendientes de Canaán, y su nombre significa revivir, restaurar, o también significa dador de la vida. Y todo eso está muy parecido a las características de Jesucristo,
Porque Jesucristo es el que te trae de nuevo a la vida. Jesucristo es el que restaura las vidas. Es el dador de la vida. Y entonces los hebeos tenían ese nombre, revivir, restaurar, dador de la vida, pero eran muy paganos, eran idólatras y mataban sus hijos a los demonios. Entonces, ¿qué te está enseñando Dios con esto? Guárdate del falso cristianismo. Guárdate de ser de aquellos que dicen que tienen una vida nueva y no la tienen. Porque hay muchas personas que se dan su nombre de muy restaurados y de que están muy bien y de que siguen al dador de la vida, pero ellos mismos no tienen vida. Y Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Y Dios quiere llevarte a la vida real. Y aún te advierte que no vengas y pongas un remiendo en tu vestido, sino que cambies tu alma por completo. Dios no viene a darte un disfraz de cristiano. Dios viene a darte un corazón de cristiano. También decía a los jebuseos, por último, que su nombre significa estar contaminado. Y en esto se ha hecho mucho énfasis, pero lo repito, Dios nos llama a ser librados de cualquier contaminación, perversión, pornografía, malicia, trato injusto, maldad, sea cual sea. Entonces, nosotros debemos de luchar contra esas naciones en un sentido espiritual. Contra el cananeo, evitando que la mercadería o el comercio llegue a la fe y hagamos de la fe un verdadero recoger dinero y buscar los bienes materiales en vez de buscar que el reino de Dios sea establecido en cada corazón. Del eteo, que es el miedo y el desaliento, en el cual muchas sectas te quieren dirigir y te quieren llevar a un temor al hombre y a dirigirte y a decirte, no, y se enseñorean como si fueran ellos Cristo, y no, ahora tú me rindes cuentas, y ahora tú me dices por qué. No, y que seamos cartas abiertas y no sé qué, pero ellos nunca son cartas abiertas con otros, sino nada más lo usan para manipular y para meter temor. Y cuando una persona te está metiendo temor a ti, eso no es sano, no es bueno, no es prudente y no es cristiano. El amorreo, la publicidad y la prominencia, el estar primero, la soberbia, el exaltarte, eso es abominable para Dios. El único que debe ser exaltado entre nosotros es Jesucristo. El fereceo, el que está abierto a todo tipo de creencias, venga el ecumenismo, venga lo que sea, disfrazados de liberales, pero que te llevan a una falsa libertad y están en una gran esclavitud. O el hebeo, que es una inclinación carnal a imitar la obra del Espíritu Santo, que viene a cambiar los corazones de verdad, pero que simulan que hubo cambios y no hubo cambios. O el jebuseo, donde hay contaminación y pecado. Si escapas de estas naciones, tú y yo podremos tener la tierra prometida. Así como ellos tenían que ir y vencer a estas naciones, tú tienes que vencer a todo esto para entrar a la tierra prometida. Conquistar tu propia alma, conquistar tu vida y tener aquello que Cristo te quiere dar. Termino con Deuteronomio 11, 23 al 25. Dice, Jehová también echará delante de vosotras a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os lo ha dicho. Si Dios está con nosotros, podemos vencer todo esto. No importa cuántos mercaderes vengan, no importa cuántos hombres nos quieren meter miedo, no importa cuántos soberbios se quieran levantar y envanecerse y tomar un lugar que Dios no les dio, no importa cuántos vengan a meternos ideas nuevas que no estén de acuerdo a la Biblia. Iremos y conquistaremos cada una de estas cosas, todas las contaminaciones, todas las maldades, y haremos que Cristo reine en nuestros corazones y podremos tener una vida nueva. Aprendamos de este reflejo y conquistemos nosotros también aquello que Dios nos está mandando a conquistar. Porque ciertamente no nos prepara para ninguna guerra, pero nos enseña cómo ellos fueron por una y la ganaron. Y nos pide a nosotros ir y pelear una propia guerra, que es la guerra por tu propio corazón y tu propia alma. Y estar dispuesto a pagar el precio, a comprometerte, a buscar la bendición de Dios. Si es así, Dios está dispuesto a dártela. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Dios está contigo.
y nada te va a poder hacer frente. Con esto terminamos. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.